Bien, vamos ahora a leer en la palabra del Señor en Evangelio según Marcos, en el capítulo 2. Versículos del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y aconteció que, estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y lo habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior veíamos cómo Jesús había restaurado plenamente al paralítico, a ese paralítico que era llevado por sus amigos en ese lecho, y que lo habían destapado el techo y lo habían presentado delante de Jesús. Entonces Jesús lo restauró plenamente, le dio tanto el perdón como también la sanidad física del cuerpo. Entonces fue una sanidad completa, una sanidad en cuerpo y en alma. Pero también veíamos que juntamente con esto se dio el inicio del antagonismo entre Jesús y los judíos, una facción o una parte importante de los judíos. En el pasaje anterior era de los escribas, los conocedores de la ley, los escribas que escribían, que transmitían por escrito los textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, eruditos de las Sagradas Escrituras. Y bien, pues en este pasaje vemos que se añade otro grupo, que es el de los fariseos, escribas y fariseos, que van a ser entonces los mayores rivales, oponentes, antagonistas de Jesús. Y en realidad este tema de la oposición a Jesús es uno de los temas principales de los evangelios, de los 4 evangelios, ¿no? Sí, están por supuesto los milagros, están por supuesto las enseñanzas, pero la oposición que Jesús recibe de estos grupos de judíos realmente forma una parte muy importante de los evangelios. Y fijémonos que ya en el capítulo 2 de Marcos, el inicio, por lo tanto, de este capítulo, pues tiene que ver, ¿no?, con esta oposición, y va a continuar en el capítulo 2 y va a continuar en el capítulo 3 hasta el final del capítulo 3. Todo es una sucesión de encuentros de Jesús, de actos de Jesús, y todos tienen en común, por lo tanto, esta oposición que se daba. Entonces vemos que aunque Marcos suele estar siguiendo el orden, digamos, histórico, el orden cronológico de las acciones de Jesús, de su vida, también aquí está agrupado en estos 2 capítulos. En el capítulo 2 y capítulo 3 está agrupado, y tienen este tema,
este punto en común, no la oposición a Jesús. Una oposición, ¿no?, que no se parará a pensar en las cosas buenas que tenía Jesús o que hacía Jesús, ¿no? Ellos, hiciera lo que hiciera Jesús, ¿no?, si sanaba a las personas, ellos no lo tenían en cuenta y lo tomaban entonces en negativo, o pues las enseñanzas de Jesús no las escuchaban, sino le querían entonces, digamos, encontrar digamos, como se suele decir, los tres pies al gato, ¿verdad?, el detalle para poderlo acusar. Ellos se la tenían jurada, como se suele decir, ¿no? Hicieran lo que hicieran, hiciera Jesús, pues ya lo iban a recibir mal, siempre mal. Y esta oposición entonces iba a ir a más y a más, iba a ir siempre en aumento, hasta que, bueno, hubo un momento en el que encontrarían la ocasión favorable, estaban acechando a Jesús, ¿no? Y bueno, pues no pudieron digamos, echarse encima de él, sino hasta que fue en Jerusalén y por la traición, la delación de Judas. Entonces, bueno, vemos esto también aquí, el caso en este capítulo, en este pasaje de Marcos, esta oposición continua, incesante, obstinada de los judíos, de los escribas y fariseos, y que aquí pues también vemos que va creciendo, va tomando forma, se va cristalizando. Siempre esta oposición será la otra cara de la moneda. Están las grandes obras de salvación de Jesús, están sus grandes milagros, están sus enseñanzas asombrosas para la mayoría de la gente, pero ellos es la otra cara de la moneda del ministerio de Jesús. Bien, pues tenemos este pasaje en el que Jesús, pues aunque no hizo nada digamos espectacular, se puede decir, no hizo nada extraordinario en el sentido de que no hizo un gran milagro, pero sí que hizo algo realmente definitivo y realmente bueno, trajo la salvación a una persona en concreto llamada Leví, Mateo, y esto, como veremos también, pues da pie a la reacción en contra de escribas y fariseos. Bien, pues este pasaje vemos comienza con una escena de Jesús, como otras tantas veces, junto al mar, al lado del mar. Vemos en el versículo 13, dice que volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Entonces toda la gente venía a Jesús. Jesús no tenía necesidad de anunciar su presencia, ni tampoco lo hacía. Él, allí donde estaba, pues eran las multitudes que venían a Jesús, eran ellos que venían buscando a Jesús. Ellos habían oído de él, las grandes obras de Jesús, sus grandes milagros, y pues querían o recibirlos, o algunos eran por curiosidad o por intereses de verlos, de ser testigos, de ello. Y él, Jesús, en todo caso, siempre les enseñaba. Dice que él les enseñaba, versículo 13. Él les enseñaba. Jesús era rabí, era maestro de la palabra de Dios, porque les estaba enseñando siempre que venía gente y que se reunía gente, se congregaba gente alrededor de él les daba la palabra. Vemos entonces la prioridad de la palabra de Dios, que se predica, que se habla, como vimos la semana anterior, que se enseña aquí, la palabra de Dios que realmente forma el corazón y el alma del ministerio cristiano, ¿verdad? De ser maestros, como Jesús.
Pero vemos que cuando estaba él rodeado de la multitud, Jesús vio algo que para muchos era una visión pues aborrecible, ¿no? Era totalmente repelente, repugnante incluso. Dice que en el versículo 4 vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos. El lugar de los tributos públicos, que era una especie de cabina, ¿no? De cabina al aire libre, y allí pues estaba, como vemos al final de este pasaje, bueno, pues aquí se le da el nombre Leví, sentado en el lugar de los tributos. En fin, estaba, como vemos en el versículo 16, un publicano, lo que el Nuevo Testamento llama publicano. ¿Y qué se refieren los publicanos? Pues simplemente son recaudadores de impuestos. Los publicanos son los recaudadores de impuestos para los romanos. Eran judíos de nacimiento que recaudaban impuestos a los judíos, a los de su nación. Y lo hacían entonces, los beneficiarios de estos impuestos eran los romanos, los, digamos, comillas, invasores, que eran paganos. Y bueno, esto era un negocio boyante, ¿no? Era un negocio importante. Los judíos que llegaban a ser publicanos, pues adquirían el serlo, pues como hoy en día se hace, ¿no? Para hacer obras públicas, en ayuntamientos o lo que sea, se hace por medio de, comillas, concurso público, es decir, al mejor postor, ¿no? Pues igual era entonces, los publicanos adquirían esto, pues pujando, ¿no? ¿Quién podía, pues, adquirir el puesto de recaudador de impuestos en tal o cual lugar? Y ellos cobraban, pues, impuestos de las mercancías, y por eso los vemos sobre todo alrededor del mar de Galilea, en Capernaum, en Jericó, en el Nuevo Testamento quiero decir, en lugares donde había comercio, las rutas los lugares de paso de las rutas comerciales de aquel entonces, y ellos cobraban impuestos a la gente de la comida que se compraba, de la sal y del agua, ¿no? Es algo parecido a lo que nosotros hacemos cuando pagamos el IVA, ¿no? Compramos algo y estamos pagando también un impuesto por lo que compramos. Pues algo parecido era en aquel entonces. Entonces, estos publicanos tenían que llegar a un cupo preestablecido por los romanos, y todo lo que pasara del cupo era para ellos. Por eso era un negocio floreciente para ellos. Y ellos, además, estos publicanos, pues podían, entre comillas, subcontratar a otras personas que estarían, digamos, bajo su responsabilidad o inferiores, ¿no? Como vemos en la historia de Zaqueo, en Lucas capítulo 19, versículo 2, cuando dice que he aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era obviamente rico. Bien, pues entonces, ¿cuál era el problema entonces de ser publicano? Hoy diríamos, ¿no? Es ser funcionario, ¿no? Es la vida resuelta, es la vida digamos, tranquila o segura, ¿no? La seguridad de un buen puesto de trabajo. Bueno, pues había muchos problemas en aquel entonces por ser publicano. Primeramente, por supuesto, porque estaban cobrando impuestos, ellos judíos, a otros judíos en beneficio del dominador extranjero, que eran paganos. Y esto, pues, los judíos lo consideraban ilícito, como lo vemos en las preguntas que le hacían a Jesús en Mateo 22, versículo 17. Mateo 22, 17. La pregunta que le hacían a Jesús en Jerusalén: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Es lícito, vemos. La pregunta no está bien dirigida, porque ellos consideraban que no era lícito, no era según la ley de Dios, que el pueblo de Dios tenga que estar
manteniendo pues a los paganos con sus impuestos. Y bueno, pues vemos que de esa manera los judíos veían a los publicanos poco más como traidores a los de su nación, pero con el problema de que estaban haciendo un servicio y en continuo contacto con paganos, es decir, gente que era impura ceremonialmente, y entonces ellos no podían tener contacto con ellos. Entonces ellos, si tenían contacto con ellos, se contaminaban los judíos. Y vemos entonces en los relatos del Nuevo Testamento, en los relatos de la Pasión, que los judíos no se querían contaminar con el trato con los romanos, ¿no?, para poder celebrar la Pascua, cuando Jesús fue entregado, o Pedro cuando fue llamado por Cornelio, lo primero que dice es: vosotros sabéis cuán abominable es para los judíos el juntarnos o el estar con paganos. Entonces ellos estaban en continuo contacto, ¿verdad?, con los paganos romanos, y por lo tanto ellos estaban contaminados, ¿no? Ellos eran impuros. Y por si fuera todo esto poco, además de esto, estaba la tentación enorme, ¿no? Allí donde hay dinero, pues allí hay corrupción, ¿no? Y entonces, pues, la misma manera de ganarse la vida era, bueno, todo lo que ganes de más es para ti. Bueno, pues entonces la tentación es intentar sacar de más, ¿no? Para que, pues, te vaya bien la cosa, ¿no? Vamos a cubrir los gastos de este mes, vamos a ver si podemos gastar, pues, pagar lo que tenemos, proyectado hacer, ¿no? Entonces se daba la extorsión, el fraude, hoy diríamos, pues eso, la corrupción, ¿verdad? Y es lo que también encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, en el versículo 14, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, lo que le decía a los publicanos en Lucas capítulo 4, no, será el capítulo 3, 14, le preguntaron también, perdón, es el versículo 12, pues, el versículo 14, Lucas capítulo 3, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces ellos, pues, exigían más en beneficio propio, como también lo vemos en la historia de Zaqueo, ¿verdad?, en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 8, cuando Zaqueo, pues, de gratitud por haber conocido al Señor Jesús, dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y dice: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si en algo he defraudado a alguno, evidentemente él, pues, habría defraudado a la gente, puesto que él era rico, ¿no?, en este oficio. Entonces, bueno, ¿cuáles eran las consecuencias, no? Los problemas eran muchos, las consecuencias, pues también, o sobre todo, una importante: al ser ellos contaminados, pues su situación era poco mejor que la del leproso que habíamos visto, ¿no? La gente no tendría, pues, un contacto con ellos, ¿no? Ellos seguían siendo impuros entonces, y esto comportaba, entre otras cosas, la expulsión de la sinagoga. Entonces ellos vivían, pues, sí, con desahogo económico, con riqueza incluso, pero ellos vivían al margen de la sinagoga y de la sociedad. Un mundo aparte, pues, odiado por sus compatriotas y excluidos de
de la vida social, de la comunidad. Bien, pues vemos ahora a continuación esta siguiente escena, porque al verlo Jesús, pues no lo calumnió, ni lo criticó, ni habló mal de él, ni se apartó, sino que él se acercó a Leví, y bien, pues vemos que le dijo, fue a él y le dijo una sola palabra, como leemos en el versículo 14, sígueme. Sígueme. Seguir a Jesús era entonces decirle que dejara lo que estaba haciendo en la vida, dejara entonces el ser publicano para que pasara a llevar la vida de Jesús. Que siguiera a Jesús entonces significaba que fuera discípulo de él. Como vemos al final de este pasaje, en el versículo 15, que estaban a la mesa los publicanos y pecadores juntamente con Jesús y sus discípulos. Era entonces un llamamiento a seguir a Jesús, a ser discípulo, por lo tanto, a aprender de Jesús, sus palabras y sus enseñanzas, y de servir a Jesús. De servir a Jesús, porque la gente que lo seguían también lo estaban sirviendo en sus necesidades, ¿no? Y estaban también, entre comillas, a las órdenes de Jesús. Cuando Jesús los enviaba a las distintas misiones, ellos entonces obedecían y estaban entonces a las órdenes de Jesús. Entonces vemos que él tenía que dejar lo que era su vida, lo que era su trabajo, su ocupación, que era ser publicano. Pero era lo mismo también, ¿verdad? Fue lo mismo para Simón Pedro, y también para Andrés, su hermano, y también para Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que tenían una ocupación honorable, la de pescador. Entonces, no es solo cuestión de ser publicano, era dejarlo todo lo que era su vida, todo lo que era su ocupación para seguir a Jesús. Y fue un llamamiento que Jesús le hizo una sola vez, y fue un llamamiento que fue una sola palabra, y ese llamamiento se cumplió. Él lo dijo y Leví se levantó dejándolo todo, como dice el paralelo de Lucas, el relato paralelo de Lucas, y siguió a Jesús. Y no lo hizo a regañadientes, no lo hizo forzado, sino que él lo hizo sinceramente y lo hizo con gozo. Leví estaría diciendo: Jesús se ha fijado en mí y no ha venido a condenarme, no me ha puesto a mí por ejemplo de lo que no se ha de ser ni de lo que no se ha de hacer a la gente que estaba alrededor. No me ha ni maldecido ni dicho nada en contra de mí. Él se ha fijado en mí y me ha llamado, siendo yo publicano, siendo yo un contaminado, un traidor a mi pueblo, un colaborador de los extranjeros paganos, un excomulgado. Ese llamamiento, por lo tanto, fue una sola vez, una sola palabra, y fue eficaz, porque Leví lo dejó todo, levantándose lo dejó todo y siguió a Jesús. Y él, por lo tanto, sería uno de los 12 de los apóstoles. Lo vemos en las listas de Mateo 9 y Mateo 10. Aquí se llama Leví. En el pasaje de Mateo 9 es Mateo, ¿no? Tenía dos nombres, como también Simón o Pedro. Y él llegaría a ser el escritor del primer evangelio, el evangelio de Mateo. Bien, vemos este es el llamamiento eficaz e irrevocable del Señor. El Señor, a los que Él ha conocido de antemano, Él los salva,
En los que ha conocido desde antes de la fundación del mundo, Él los predestina, pero en el tiempo la salvación pues es primeramente introducida por el llamamiento. Vemos Romanos 8:28, sabemos: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación desde antes de la fundación del mundo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Esto ya es ahora en el tiempo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ponemos que este llamamiento eficaz a la salvación es irrevocable, porque al final a estos también glorificó. Es irrevocable, es eficaz, y esto significa, por lo tanto, que lo de seguir a Jesús para nosotros ha de ser también irrevocable. No ha de tener vuelta atrás. No lo tiene, ¿no? En los llamados, en los verdaderamente llamados y en los elegidos. Entonces, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es, llegar a una isla, ¿no? Con los barcos y quemar los barcos. No puedes salir de la isla. No hay marcha atrás. No es como hoy en día la filosofía, ¿no?, entre las parejas, ¿no? No, vamos primero a vivir, a hacer la prueba. Si me va mal, me vuelvo con mis padres, o pues sigo mi vida, ¿no? Y así, pues incluso, pues se tiran años, incluso, pues ahora incluso teniendo hijos por en medio, antes de decidirse. No es esta manera de hacer las cosas, vemos, con el Señor. No es para probar, voy a probar. No, si me va a ir bien, bien, si no, pues me lo podré replantear. No hay marcha atrás. Y Jesús mismo, pues, lo dice en el Evangelio, dice que todo aquel que poniendo la mano en el arado vuelve la vista atrás no es apto para el reino de Dios. Dejarlo todo, hay que dejarlo todo. Cuando el Señor llama eficazmente, hay que dejarlo todo. Y dejarlo todo es dejarlo todo. Dejarlo todo. Es decir, si uno está trabajando, hoy en día no significa que tengamos que dejar el trabajo para vivir, a lo mejor, predicando el Evangelio por las calles. Bueno, si el Señor nos llama realmente a eso, pues habrá que hacerlo, ¿no? O si nos llama a otra cosa, pues habrá que hacerlo. Pero en principio el llamamiento es el llamamiento a creer en el Señor, el llamamiento a seguir al Señor, el ya no ser nosotros el Señor y el amo de nuestra vida, sino ser siervos de Jesús y servirlo a Él. Entonces, dejarlo todo significa que nada puede ser en nuestra vida más importante que Jesús. Dejarlo todo es que nada ni nadie se puede comparar a Jesús. Que Jesús es lo más importante, es lo supremo. Nadie se puede poner en su lugar. ¿Quién o qué cosa puede ser más importante que Jesús en nuestra vida? Nada puede ser más importante que aquel que, como dice Romanos, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y bien, pues vemos ahora la continuación, la siguiente escena. Vemos, en términos cinematográficos, ¿no?, que de este relato, en el versículo 16, cuando dice los escribas y fariseos, vemos los dos grupos juntos. En el versículo 15 dice que aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, obviamente de Leví, el de Mateo. Lo digo porque hay algunos comentaristas que lo quieren liar y dicen que un evangelio, pues sí, dice que es en la casa de Leví, pero aquí dicen, podría ser la de Jesús. En fin, es la casa de Leví. Estaba invitado Jesús y sus discípulos. Mucha gente dice.
había muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos, ¿no? Parece que a Leví le había ido bien las cosas, ¿no? El negocio, y podía asistir, podía invitar y podía pues recibir a mucha gente en su casa. Sería una buena casa, una gran casa, y le podía pues dar a todos convenientemente de comer. Entonces había invitado a Jesús y a sus discípulos, ¿para qué? Para honrarlo, para honrarlo. Y había llamado a los amigos suyos, ¿para qué? Pues para que conocieran a Jesús, ¿verdad? Aquellos con los que ellos se trataban normalmente, gente que también pues se relacionaría con los romanos tal vez, o gente que como ellos llevarían una vida de amor al dinero y pues que comprarían con dinero todo aquello que se puede disfrutar, ¿no? Con el dinero, ¿no? Pues lujos, etcétera, etcétera. Entonces vemos gente de lo que normalmente hoy diríamos, bueno, hoy no, porque hoy no lo diríamos, antiguamente se diría de mal vivir, pecadores, ¿no? Gente además no religiosa, fuera de la vida de la sinagoga, podríamos decir fuera de la iglesia, ¿no? Gente no religiosa. Y entonces pues vemos que él que había sido de ellos, Leví que había sido de ellos, que había llevado por lo tanto la misma vida que ellos, pues ahora quiere que ellos conozcan a Jesús. Por eso los invita, ¿no? Para decirles, mira, no, sí, yo soy un publicano como vosotros, pero ahora lo voy a dejar todo y ahora voy a seguir a Jesús, quien se encontró conmigo y en vez de pues apartarse de mí o pues calumniarme o condenarme delante de todo el mundo, me llamó y no me dijo nada más, me llamó. Bien, pues vemos que de esta manera Leví, Mateo, pues lo vemos aquí actuando como evangelista. Lo primero que hizo después de conocer a Jesús y de seguir a Jesús, ¿qué fue? Invitar a todos sus amigos, a toda la gente que llevaba su misma vida, y les habla de Jesús y se los muestra, se los presenta. Y eso es lo que toca, ¿verdad? Cuando se conoce a Jesús, cuando uno se convierte, cuando uno pues estaba en el mundo y llevaba la vida que uno llevaba, ¿verdad? Pues cuando conoce a Jesús, lo primero que tiene que hacer a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros es decirle, oye, mira, ha habido un cambio importante en mi vida. Importante no, más que importante. Me he convertido a Cristo, ¿sabes? Me he convertido a Cristo. A todos los que lo conocían antes, a todos que pues lo habían visto pues salir por las noches, o que lo habían visto pues bebido o fumado. Bueno, pues entonces ahora invita a sus amigos para que conozcan a Jesús. Les habla de Jesús. No deja de hablarles, ¿no? Es, digamos, lo que se tiene que hacer. Normalmente se hace, evidentemente, una fase importante de la vida cristiana, después de la conversión, dar testimonio a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, ¿no? En fin, a todos aquellos que nos han conocido. Y es una fase a veces crucial, y el Señor la bendice en el sentido de que le abre el corazón a la gente para que también se conviertan ellos, ¿no? Una gran bendición, ¿no?, ver cuando alguien se convierte y, bueno, pues alrededor pues vemos a que van cayendo, ¿no?, poco a poco, uno y uno, ¿no? Normalmente pues es cuando el Señor ha bendecido de esta manera. Bueno, pues esto es un partido, ¿verdad?, un partido de fútbol que se tiene que jugar hasta el último minuto. Entonces, en aquellos a los que el Señor nos ha dado pues esta gracia de ver a la gente a nuestro alrededor, pues que reciba la palabra, que reciba a Cristo, reciba el Evangelio, pues entonces, pues hemos de seguir dando testimonio. Ese testimonio que se dio en su momento, algunos
pues ya no los hemos vuelto a ver. Han pasado a lo mejor 20 años y uno ya no lo ha vuelto a ver. ¿Qué será de ellos? Bueno, el caso es que se le dio el testimonio y nunca sabemos lo que el Señor puede hacer, ¿verdad? En base a ese testimonio o ayudado también por el testimonio de otras personas, ¿verdad? En todo caso vemos que es lo que se tiene que hacer. Uno no se puede ocultar. No se puede ocultar cuando uno se ha convertido al Señor verdaderamente. Uno tiene que manifestarlo, uno lo tiene que dar a conocer a toda la gente de su alrededor, para empezar a sus compañeros, su familia, sus amigos. Y bien, pues entonces todo esto es una maravilla, pero realmente en la escena pues no todos estaban contentos, como decíamos, porque estaban los que nunca, ¿no?, van a estarlo, ¿no?, los que ya habían tomado la opción en contra de Jesús. Los escribas estaban en el texto, el pasaje de la semana anterior, y ahora los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los fariseos, bueno, la primera vez que lo encontramos aquí en el Evangelio, significa, bueno, era una secta, una corriente dentro del judaísmo. Fariseo significa literalmente los separados, los apartados. Entonces ellos querían llevar una vida de santidad, apartado de una vida piadosa, una vida de estricto cumplimiento de la ley y una separación de la impureza. Por eso también hacían tanto énfasis en la cuestión de los lavamientos rituales, etcétera, como también, por consiguiente, de los inmundos por consiguiente también los paganos, ¿no? Porque toda la legislación acerca de los alimentos puros, impuros, los lavamientos, etcétera, era un muro, digamos, de separación con aquello que no era el pueblo de Dios. Era, por lo tanto, un muro de separación, ¿no?, como también dice pues Efesios, ¿no?, capítulo 2. Entonces vemos que ellos ven el espectáculo y en vez de ver aquí estar alegres por la salvación de un publicano, de alguien que llevaba una vida de pecado y que estaba en el mundo, pues lo que dicen es cómo es que este hombre está confraternizando con estos pecadores, cómo no se aparta de ellos como nosotros, cómo no los rehúye. Bueno, pues en la respuesta de Jesús, en el versículo 17, oyéndolo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Lo cual pues significa que él, ciertamente Jesús, está diciendo: estos sí, ciertamente llevan una vida de pecado, ¿no?, pero necesitan la sanidad. Y necesita, por lo tanto, que alguien les vaya a hablar y que alguien se ocupe de ellos. Ellos sí están enfermos, ellos sí son pecadores, pero para eso voy, para darles la sanidad. Y fijémonos lo que dice a lo último: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y es curioso entonces estas dos frases juntas, la una con la otra, porque se podía muy bien Jesús haber quedado con la primera parte, la primera frase, y decir: bueno, los justos no tienen necesidad, ¿verdad?, o los sanos no tienen necesidad de enfermos, no, solamente los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos, ¿no? Es decir, sí, ellos están mal y yo les voy a dar la medicina. Ellos están mal y yo les voy a llamar al arrepentimiento. Pero fijémonos que dice: yo no he llamado a los justos, o yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Es decir, que es como si le estuviera diciendo aquí Jesús:
Yo no he venido a seguir la corriente de los líderes de la sinagoga, a seguir la corriente de los líderes religiosos, de los escribas y de los fariseos. Yo he venido, Jesús dice, y su persona es la salvación y la sanidad. Y trae el perdón y trae la nueva vida. Y lo hace a personas que están, entre comillas, desahuciados, son enfermos o terminales, están desahuciados. No tienen pues ninguna esperanza. Son desechos, ¿no?, de la sociedad y en este caso también de la sinagoga y del mundo religioso. Y Él viene, por lo tanto, Jesús, su persona es la vida, y viene predicando entonces, pues eso, que Él es la vida. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y entonces, para tener la vida, se tiene uno que arrepentir. El arrepentimiento para vida que leemos en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Bien, pues Jesús no vino, está diciendo, para seguir las ideas, para ser el coro de los fariseos y de los escribas. Él está mucho por encima de ellos y tiene una mucha mayor autoridad que ellos, porque Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios. Y Él no va a cumplir sus expectativas, y Él no viene aquí a cumplir las expectativas de nadie. Y ni siquiera vemos, viene para llamarlos al arrepentimiento a ellos. Viene a llamar al arrepentimiento a los de los que Él tiene misericordia, a los enfermos y a los desechados. Pero a ellos no viene a llamarlos al arrepentimiento. Vemos, es fuerte esta palabra de Jesús. Él viene a llamar al arrepentimiento a aquellos que piensan que tienen necesidad. Y los que no tienen necesidad, o que piensan que no tienen necesidad, son dejados. Son dejados. Son dejados en esta falta de necesidad. Entonces, ciertamente, lo peor que le puede pasar a los hombres, ¿no?, es creer que uno no necesita a Cristo. Creer que uno no necesita la salvación. Que eso es para los demás. Eso es para la gente de fuera. El Evangelio, vemos, y Cristo es para los pecadores y para que los pecadores se conviertan, se arrepientan, ¿no? Y eso comienza pues por ser conscientes de esta necesidad. Los desechos, vemos, ¿no?, muchas veces de la sociedad, e incluso vemos del mundo religioso, de la sinagoga, de las congregaciones, de la buena sociedad religiosa, podríamos decir, de la buena sociedad evangélica. Mejor, vemos, es seguir a Cristo, mejor es seguirlo a Él, tomando su vituperio, como dice en el capítulo 11 de Hebreos, ¿no?, que vivir en los placeres temporales del pecado. Pues que así sea y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.